Bien, buenos días. Les doy la más cordial bienvenida al taller de aprendizaje basado en proyectos y habilidades científicas. Les doy las gracias también a la Universidad Talca y a todo el equipo de ECBI que me invitó para participar acá. El taller de hoy día entonces se llama Aprendizaje basado en proyectos y habilidades científicas. Mi nombre es Karin González, soy profesora de Biología y Ciencias Naturales, todavía trabajo en escuela y además tengo el gran honor de preparar futuros profesores en la Universidad de Chile. Así que vamos a comenzar este taller para respetar los tiempos, que además se nos pueden hacer muy cortitos, así que vamos a partir de inmediato. Ya, los temas que vamos a trabajar hoy día son los siguientes. Primero vamos a focalizar algunas ideas, luego vamos a explorar nuestro entorno, digamos, vamos a profundizar sobre conceptos de ABP y habilidades científicas, vamos a tratar de trabajar en un proyecto ABP para que construyan su diseño de proyecto y después vamos a trabajar en las reflexiones finales. Ese sería como el itinerario de hoy día. Para partir, y aquí me gustaría escucharlos y escucharlas a todas, los profesores presentes, me gustaría que me respondan un poquito qué sabemos del ABP. ¿Qué conocen ustedes sobre el ABP? ¿Algún profesor o profesora que se atreva a contarnos un poquito qué saben del ABP? A ver, por aquí. Hola, buenos Buenos días. días. Hola, Buenos días. Roxana, mucho gusto. Bueno, lo poco que manejo es que es un aprendizaje basado en proyectos donde tiene que primar el trabajo colaborativo y que pueden participar más de una asignatura Ya, perfecto, y se súper. pueden involucrar a otras entidades de la comunidad educativa como los apoderados, instituciones cercanas a la escuela, en fin, todos por un objetivo común. Y en nuestro caso, digamos, relacionado con un aprendizaje de las ciencias. Perfecto, Roxana. Oye, qué bonito eso que mencionaste. Me voy a detener en esa frase que dijiste, por un objetivo común, que es algo que vamos a comentar durante el taller. Perfecto. ¿Alguien más me quiere contar lo que sabe sobre la ABP? Sí, acá Luis, de Luis, Constitución, de bienvenido. Orador Muchas Maule. gracias. Gracias. A ver, lo que yo conozco es un proyecto estructurado y extenso, no es una actividad simple desarrollar. Se da generalmente en el tiempo, con varias etapas bien marcadas, con una planificación bien desarrollada. Y eso a la larga o al fin desarrolla o se genera un, tiene un fin específico a desarrollar, no es algo solamente para el aprendizaje, sino que va a quedar algo, va a quedar algo de ese proyecto que se puede implementar al final. Perfecto, perfecto. Tal como tú dices, esto que tú dices es bien relevante, Luis, porque vamos a ver que esto no es, no va a poder nunca salir en una sola clase, sino que va a ser una especie de todo un trabajo que van a tener que realizar, ¿no es cierto?, los profesores durante el transcurso, tal vez de todo el año. Entonces, eso también hay que tenerlo en mente. Es súper importante lo que tú acabas de señalar. ¿Alguien más quiere contarnos qué sabe sobre el ABP? Yo, que el ABP es una Carolina, metodología bienvenida. igual que, hola, que es una metodología que se centra en el proceso, porque se debe preocupar mucho el proceso de retroalimentación, monitoreo, más allá del resultado que podamos tener al final. Es, Perfecto. Eso también es muy relevante. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que esto se trabaja en términos de proceso. Y eso nos va a llevar a tener una serie de resultados que son bastante óptimos. Así que muchas gracias por su respuesta. Ahora me gustaría que conversáramos a través también de otra pregunta. Observamos con detención nuestro entorno. ¿Qué hacemos por él? Ahí me gustaría que ustedes me comentaran al respecto.
¿Qué creen ustedes? ¿Nos detenemos a observar bien nuestro entorno? ¿Hacemos algo realmente por él? ¿Qué dicen ustedes? Hola, por acá Hola, Nicole Gutiérrez. hola Nicole, Quisiera- bienvenida, gracias. Sí, quisiera aportar igual, el ADP también apunta a tomar una problemática igual del entorno relacionado, por ejemplo, con el medio ambiente y también generar proyectos de esa índole, de tal forma de incluir a los estudiantes también con situaciones reales, donde ellos puedan Perfecto. producir un proyecto. Perfecto. Te agradezco mucho porque además hiciste la conexión, ¿no es cierto?, entre la ABP y nuestro entorno, así que muchas gracias por esa respuesta, súper bien. ¿Alguien más quiere hacer un comentario al respecto? A ver, yo de nuevo que quiero, en nuestro proyecto que nosotros tenemos, comenzamos este año y lo ¿Ya? teníamos en el póster del Congreso, tiene que ver con el entorno. Nosotros vamos, dentro del proyecto se tienen que desarrollar varios estudios sobre el hábitat, distintos hábitats que tiene nuestro sector donde está enclavada la localidad y la escuela. Y eso específicamente es estudiar nuestro entorno y ver de qué manera lo podemos después mejorar. ¿Y por qué esto? Porque acuérdense que en el año 2017 Forel fue barrido por el incendio, por el lugar donde está la escuela, fue barrido por el incendio. Entonces, ¿de qué manera podemos en el fondo visualizar después qué elementos se pueden volver a estructurar o replantación o reforestación sobre lo que había? Entonces, eso es más o menos, Perfecto. está directo con eso. Absolutamente, qué buen ejemplo nos das porque con eso en el fondo vamos a poder también trabajar. Mire, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario al respecto de estas dos preguntas. Karin, Carolina. aquí, Carolina, desde el chat, Yasna Enríquez nos dice que debe estar centrado en la vida real. Estar centrado en la vida real, tal como nos dijo Nicole, ¿no es cierto? También que ella nos dice que está centrado. Muchas gracias. Bueno, porque los tiempos son cortos en realidad, porque yo estaría toda la tarde conversando con todos ustedes y aprendiendo de ustedes y de sus realidades y efectivamente de, como nos cuenta Luis, ¿no es cierto?, de lo que han hecho en términos de esto o de lo que ha pasado en sus comunidades, que lo vamos a tener también el tiempo para conversar un ratito, es que vamos a seguir con esto. Me gustaría que pudiéramos pasar a explorar nuestro entorno para que después pudiéramos conversar respecto de él. Yo voy a mostrar algunas diapositivas, seguramente ustedes me pueden dar mejores ejemplos como el que me dio Luis del incendio. Pero vamos con esto que nos ayuda a explorar nuestro entorno. Profe, no se escucha el video, tiene que compartir el sonido del computador. Karin, una consulta, te dicen las profesoras del video, no se escucha nada, ¿es con audio o es sin audio? La verdad es que no se preocupen porque es solo música, así que da lo mismo. Ah, ya, perfecto, gracias. Bueno, la música era re bonita, pero era lo único. No sé por qué razón no se escuchó, porque lo habíamos preparado antes y se escuchaba perfecto. Pero bueno, un poco para que nos diéramos cuenta sobre lo que ocurre, ¿no es cierto?, en nuestro entorno. Y acá también yo saqué fotografías de la zona sur,
donde nos podemos encontrar con estas imágenes que a veces vamos recorriendo las calles, ¿no es cierto?, de nuestras ciudades y nos vamos dando cuenta de que nos encontramos con esto en el entorno. Esta noticia, por ejemplo, es de este año, digamos, de la región del Maule, y nos damos cuenta de este grado de contaminación. O en el río Loa, por ejemplo, uno de los ríos más contaminados, ¿no es cierto?, de nuestro país, nos encontramos con este tipo de paisajes, digamos, que están haciendo parte de justamente casi como del ambiente natural, entre comillas, que estamos viviendo. A partir de eso, me gustaría ahora que ustedes me contaran un poquito qué preguntas, qué problemáticas, qué desafíos o necesidades creen ustedes que surgen a partir de la observación y una observación consciente de nuestro propio entorno. Y aquí no me refiero solamente a lo que aparecía en las imágenes del video o a las imágenes que yo acabo de mostrar, sino también me gustaría que ustedes me contaran y pensaran en esto, en una pregunta, en una problemática, en desafíos o necesidades que surgen a partir de la observación que ustedes mismos hacen de sus propios lugares, de su escuela, como nos contaba Luis respecto al incendio, o de sus propios entornos, lo que ustedes tienen más cerca. Y aquí me gustaría escuchar también las opiniones de ustedes. Me gustaría escuchar algún problema, alguna pregunta, desafíos, necesidades que ustedes crean justamente a través de la observación de nuestro entorno. Y en este caso del entorno que ustedes están viviendo. ¿A quién se le ocurre? Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha bien o no? Sí, se escucha. Ya. Bueno, yo voy a contar lo de, a grandes rasgos, lo de el lugar donde yo trabajo, es Huerta de Maule, en la comuna San Javier. Si bien es un lugar bastante apacible y todo ese tema, lo cual es muy agradable para trabajar también, desde mi punto de vista, el tema del tema de la sequía y el tema de la forestación discriminada de la empresa, lo que hace que se degrade el suelo, haya poca agua, poco cultivo de distintas especies, y eso repercute también en la vida de las personas. Yo lo veo así. Absolutamente. Yo lo veo Absolutamente, así. Claudia. Totalmente, o Y sea, es una tremenda problemática la que tú nos estás contando, o sea, de verdad que eso produce en términos globales al ecosistema completo, digamos, un perjuicio. Entonces, yo creo que es un tremendo problema que nosotros podríamos trabajar, digamos. ¿A alguien claro, más? Sí. es que yo lo veo que sin duda esa situación es necesario. O sea, en ningún caso uno se debe negar a que exista ese tipo de desarrollo, pero de forma indiscriminada yo creo que es el tema, porque a Claro, veces abarca mucho y eso hace que quite bosque, bosques nativos, vegetación, ecosistema, fauna, un sinfín de cosas que repercute a la vida cotidiana de los niños y de las personas en su entorno. absolutamente. Entonces, en tu caso, Claudio, sería súper relevante que empezaras justamente a preguntarte qué desafíos, cómo yo podría trabajar esto con mis estudiantes, cómo lo podríamos hacer en términos de pensarlo en términos de proyecto, cómo convencemos a la comunidad de que esto pueda justamente trabajarse en un equilibrio, digamos, como tú lo planteas, que se entienda que es útil para el desarrollo, pero al mismo tiempo que ese desarrollo no flagele, digamos, a la comunidad completa y al ecosistema, digamos. Muchas gracias, Claudio. Yo no sé si hay alguien más que quiera compartir su observación respecto de su propio entorno, por ejemplo. Buenos días. Buenos días, Pati, bienvenida. Gracias. Mira, mi comuna no tiene grandes problemas de basura, de exceso de contaminación en sí. El problema que ya tenemos y que no podemos retroceder es el asunto de las forestales. Nada que hacer, ya está todo lleno de forestal. Se perdió mucho nativo, se perdió mucho. Todos ustedes saben que finalmente se le existe una cuota a las forestales nativas y lo que hacen es plantar aromos alrededor
un par de pinos y sería el problema a solucionar. Pero yo veo algo más allá y que pasa en todo el sur y que nadie se ha detenido a pensar y nadie ha tratado de hacer nada. Es el asunto de las quemas ahora en verano, bueno, en marzo, abril, cuando ya están las cosechas, la cantidad de contaminación que genera eso. Exacto. O sea, ahí ya tienes un tremendo La problema que cantidad de analizar. problemas. Yo soy amática, a mí me genera un problema. Sí, la ciudad, o sea, en mi comuna se llena de humo, o sea, ustedes ven, de repente el cielo es rojo, simplemente por el Por humo, el humo. y no es que no haya otra forma de hacerlo, como decir, pucha, es que no pueden hacerlo de otra forma, hay otra forma, les sale más cara nomás. Entonces, Claro. ese sistema nadie se ha percatado, nadie ha parado de decir, ¿qué vamos a hacer? Hagamos algo porque nadie lo está haciendo. Y ese Fíjate, es un tema muy complicado que veo yo y que pasa en todo el sur. Lo que tú planteas es súper relevante, ¿sabes por qué? Además, porque cuando uno plantea, por ejemplo, los proyectos, claro, yo puse un ejemplo que tiene que ver con el entorno, porque obviamente no nos conlleva a tener una observación directa, pero este entorno precisamente, y lo que tú señalas, y también lo que señaló un profesor antes, tiene que ver con lo transdisciplinario. O sea, uno podría acá realizar una serie de proyectos que tengan relación directa con el medio ambiente, pero al mismo tiempo con la salud humana. Entonces, eso es lo entretenido de trabajar cuando uno se preocupa de los ambientes, de nuestros propios entornos, porque uno podría trabajar con los y las estudiantes estas temáticas que son transdisciplinarias, digamos, y que uno lo podría ver desde el punto de vista de preguntarse qué hacemos para la salud nuestra, que es una consecuencia de esta quema, digamos, y de esta contaminación atmosférica que se está llevando a cabo en toda la zona sur, como tú lo planteas, y que tiene que ver también en invierno con cuestiones incluso de calefacción, que también es un tremendo tema a tratar ahí, porque por cuestiones sociales, ¿no es cierto?, el combustible que se utiliza produce también esa contaminación atmosférica. No sé si alguien más quiere hacerme darme alguna respuesta. Karina, Sí, yo. Ay, pero no sé, ¿alguien habló? Sí. Carolina, Pero no dale. sé. Muchas Ya. gracias, bienvenida. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Saldaña y yo vivo en la comuna de Tomé. Ya, actualmente trabajo en un liceo industrial y en relación a la temática, ¿cierto?, de lo que tú estás preguntando. Bueno, mi comuna es bonita en realidad. No sé si todos tienen la oportunidad de conocerla, pero en realidad es bonita y es extensa porque tiene muchas playas. Entonces es muy turística en el verano. Entonces, en sí, problemáticas así a grandes rasgos, no hay como por ejemplo, como mucha basura tirada, o sea, es como una comuna bien limpia. La municipalidad se preocupa bastante de limpiar el entorno. En sí, las observaciones que yo te podría hacer es que, por ejemplo, hay una costanera muy bonita, muy extensa, y cuando uno va a correr o la recorre, si bien en sí uno no ve montones de basura, uno empieza a caminar y empieza a ver plástico botado, ya como escondido entre medio de las rocas, en la arena, o en los cerros, porque hay una parte de la costanera que es cerro. Entonces, a medida que uno va caminando, uno va viendo de a poquito, al menos un plástico, un envase, una etiqueta de esto, y tal vez en sí, visualmente, no es un montón de basura que uno ve, pero si yo creo que si cualquiera de nosotros toma una bolsa de basura y empieza a recoger todas esas etiquetas, solamente de la costanera, yo creo que uno llenaría a lo más una o dos bolsas de basura. Claro. Entonces, esa Eso es lo que temática, nosotros llamamos contaminación por microplástico, ¿no es cierto? Que a claro, veces no se nota, digamos, pero que está ahí presente y nos está invadiendo más de lo que creemos. claro. Entonces, hay muchos puntos limpios dentro de la costanera, de vidrio y de plástico, pero aún así, tú das 2 o 3 pasos y ves una botella tirada en la playa o enterrada en la playa. Entonces, tal vez, como dices tú, no es un impacto así que uno diga, oh, esto está cochino. No, pero uno va viendo pedacitos y si uno los va recogiendo y los acumulara como en un montoncito, sería una montaña de basura. El ¿Sabes año qué, pasado, no sé, Carolina? ¿ya? Sí, el tema que tú acabas de tocar, fíjate que el impacto visual, claro, no es tan severo, pero en realidad el impacto que hace al medio ambiente el microplástico es Claro, mucho
mucho mayor incluso que los sólidos grandes. El microplástico es más fácil de incorporar a los sistemas digestivos de la fauna, y tanto oceánica como la poca que pueda haber terrestre, y esa misma fauna oceánica que a veces nosotros consumimos, por ejemplo, los animales filtradores, la incorporan a su cuerpo, y cuando nosotros comemos eso también la estamos incorporando. Entonces el microplástico genera un verdadero ciclo biogeoquímico, digamos, y llega a nuestros cuerpos. Entonces, el problema que tú estás presentando es un tremendo problema, y además sería súper bonito poder trabajarlo en un proyecto, por ejemplo. Claro, el año pasado, por ejemplo, nos incorporamos a una iniciativa de la Camanchaca, que es la empresa que trabaja acá en Tomé, con la municipalidad y la Armada de Chile, en donde se hizo una limpieza de playas, y ahí los estudiantes, con el grupo de estudiantes que fuimos, se dieron cuenta de la cantidad de basura que recogimos en una jornada de la mañana. Eran bolsas y bolsas de basura, era impresionante. Nosotros llegamos a la playa muy linda. Uno visualmente no veía basura, pero cuando uno empezaba a escarbar o empezaba a meterse entre medio de las rocas, era latas de bebida, latas de cerveza, colillas de cigarro, botellas de vino, de hecho hasta encontramos como una colcha gigante, como de un plumón de una cama, entonces Imagínate. enterrada en la arena, y solamente se veía la puntita. Entonces cuando los chiquillos empezaban a escarbar, hasta ellos mismos se impresionaron porque ni siquiera la pudimos sacar de la playa, porque seguramente estaba más que enterrada. Entonces ahí los chiquillos más que nada se dieron cuenta de que había tanta basura en la playa, pero que cuando uno llega a la playa no la ve, pero cuando uno se pone a recoger esos pequeños trocitos que uno ve, o esas latas que están escondidas entre medio de las rocas, se da cuenta que hay basura pero por todas partes. Exacto. Oye, muchas gracias, Carolina. Carla, tú me querías compartir un par de preguntas del chat. Te lo agradezco para que después pasemos a la otra etapa. Hay varias preguntas en el chat. Dice, yo soy de Chiloé, Jessica, y aquí hay varias problemáticas. La extracción del pompón, donde no existe ninguna ley de regulación. La desmedida tala de árboles para la venta de leña. Es una de las únicas formas de calefacción. La falta de conciencia sobre la basura y la contaminación de las empresas salmoneras, entre otras. Eso aporta Jessica. Ya, muchas gracias, Jessica. La profesora Lía Sánchez dice, de pequeñas investigaciones escolares pueden surgir soluciones para diferentes problemáticas. La estrategia está en promover la investigación y presentarla a la gente adecuada, y verán que más personas se suman a esa investigación. Otra persona dice, Dalia, ¿cómo afecta el ambiente de los monocultivos forestales? Perfecto. O sea, las preguntas que tú me acabas de compartir son tremendas preguntas, y yo la verdad es que ahora quiero dejarlos con esta pregunta en mente para que después la trasladen a su taller que van a tener, a su trabajo grupal, y por efectos de tiempo en realidad yo no sigo, porque la verdad es que, como les decía, hay otras preguntas más. Me interesaría mucho poder compartir todas estas preguntas por mucho rato, pero tenemos los tiempos súper acotados. Pero cuando estemos trabajando en el taller, ahí me aprovecho de consultar las otras preguntas grupales. Ahora quiero pasar a una etapa que tiene que ver con una etapa previa a entrar al trabajo grupal, para que tengamos algunas ideas en mente en el momento que tengamos que trabajar justamente con estas problemáticas que ustedes han presentado y que al mismo tiempo se pueden transformar en desafíos. Entonces vamos con algunos conceptos. Primero contarles que vamos a profundizar un poquito en estos conceptos sobre ABP y habilidades científicas. Lo primero es decirles que les quiero leer esta cita, que no es muy nueva, pero que me parece súper interesante. El modelo de aprendizaje por proyectos motiva a los y las estudiantes a aprender porque les permite seleccionar temas que les interesan y que son importantes para sus vidas. Es decir, acá nosotros ya nos está dando cuenta de que acá las preguntas no las vamos a tener que generar nosotros como profesores y profesoras, sino que tienen que surgir de los y las estudiantes. En ese sentido, el aprendizaje basado en proyectos, ABP, entonces consiste en un modelo pedagógico que es constructivista. Es decir, este modelo pedagógico pasa precisamente a los estudiantes la acción misma. Ellos son los que se hacen cargo de generar la actividad, digamos, y por lo tanto los profesores pasamos a ser simples orientadores, pero vaya que simples orientadores es un tremendo término, porque los tenemos que acompañar durante todo el proceso donde ellos realicen este proceso de
este proceso de realización de proyectos. El desarrollo de los saberes científicos desde una perspectiva integrada también facilita o constituye una oportunidad para comprender los alcances, las limitaciones, las implicancias de la ciencia y de la propia tecnología en la sociedad. Cuando los estudiantes trabajan en proyectos, los estudiantes se dan cuenta de que se encuentran con una serie de trabas. Al principio, generalmente, se les ocurren ideas, pero casi que van a arreglar el mundo. Pero en el camino uno los va llevando a lo que ocurre en la realidad. Entonces se van dando cuenta de que no era tan fácil generar en la mente un proyecto, sino que había que ir golpeando puertas, que habían cosas que no les va a resultar. Y eso es súper interesante desde el punto de vista de acercar a la gente a la ciencia y darse cuenta también que no es tan fácil cuando uno dice, oh, un experimento realizado, pero ¿cuánto trabajo hubo detrás de eso? O cuando hay una tecnología que nos facilita rápidamente las soluciones diarias, nos damos cuenta en el momento de que eso es importante, pero en realidad el trabajo que hay detrás es muchísimo. Por otro lado, el aprendizaje basado en proyectos permite que los estudiantes relacionen el conocimiento científico y tecnológico con la construcción de una sociedad que queremos. Es decir, eso es súper relevante. Ustedes estaban diciendo recién, y también lo mencionó una profesora del chat, lo relevante que es que construyamos la sociedad que queremos en conjunto. Para poder potenciar a nuestros niños y niñas ahora en el hoy y a nuestros jóvenes, necesitamos que la construyan desde ya. No podemos esperar a que cumplan los 18 años, a que tengan un voto para poder participar. Ellos pueden construir sociedad a través de los proyectos que realicen. Porque como decían muchos de ustedes, esto va conectado con la realidad. No va solamente conectado con el típico currículum que uno pasa directamente a los estudiantes. Por otro lado, les permite involucrarse directamente con el pensamiento crítico, pero a partir de su propia vida cotidiana. Por eso yo les planteaba esta pregunta de observar en conciencia, digamos, nuestro entorno, porque a veces lo observamos, pasamos por un lado y vemos cosas, y vemos un montón de basura, y vemos a lo mejor una persona que está pidiendo limosna, o una persona, y pasamos por el lado como si eso fuera normal, y no construimos la sociedad desde la pregunta y de decir, ¿por qué esa persona tiene que estar pidiendo limosna? ¿Por qué yo tengo privilegios y esa persona no? ¿O por qué hay basura en el suelo si eso nos afecta a todos? Entonces, plantearnos críticamente desde la cotidianidad. Por otro lado, también les permite desde ese mismo punto de vista ejercer una ciudadanía que sea participativa y consciente desde siempre, no cuando cumplan los 18 años o a los 16, ya que llega a cumplirse el proyecto de ley. Por otro lado, generar conocimiento científico y desarrollo tecnológico en el marco de un desarrollo sostenible, que sea a lo largo del tiempo, pensando en un bienestar futuro de la sociedad. No podemos quedarnos con lo que pasó en épocas anteriores en que voy a producir algo y este algo va a ser para el momento de las personas que lo estamos viviendo. Tengo que sacarme de la mente el concepto de individualismo y pensar en los otros, porque como decía el jefe Seattle de la comunidad indioamericana, ¿no es cierto?, hace un siglo atrás, en su maravillosa carta, todo lo que le hacemos a la red en la que vivimos se nos devuelve a nosotros mismos. Entonces, en la medida que nosotros favorezcamos, por ejemplo, problemáticas del área de la salud, del área ambiental, vamos a estar contribuyendo a un bienestar de la sociedad donde yo también estoy, por lo tanto, estoy haciendo algo por mí mismo también. Ahora, este trabajo de aprendizaje basado en proyecto se condice perfectamente con lo que en la actualidad el currículum nos está pidiendo, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades y actitudes que requerimos como individuos desde el presente hacia el siglo XXI, digamos. Nos permite alfabetizar científicamente desde lo cotidiano, para que tengamos aprendizajes para la vida, para que tengamos información integral de los y las estudiantes y que con ello tengamos una participación ciudadana. Todas habilidades y actitudes que están presentes en el nuevo currículo. Y por otro lado, también nos permite desde el área de la ciencia juntar justamente todos los enfoques de la ciencia, entender la naturaleza de la ciencia. La ciencia no es espontánea, es un tremendo trabajo, cometiendo muchos errores para llegar a un pequeño gran descubrimiento. Al mismo tiempo,
el aprendizaje basado en proyectos nos permite trabajar con las grandes ideas de la ciencia, es decir, que los estudiantes, las estudiantes, aprendan desde lo macro y en ese macro que van aprendiendo en su trabajo, vayan adquiriendo conceptualizaciones más específicas. Pero lo macro va a estar dado precisamente incluso por la propia problemática o desafío que hayan ellos mismos elaborado. Eso va a generar una serie de habilidades y actitudes que vamos a ir mencionando. Les permite resolver problemas, es decir, la capacidad de resolución de problemas que les lleva el ABP es inimaginable. Y por otro lado, hoy en día en la virtualidad además, trabajar esto les permite también trabajar y convertirse, ¿no es cierto?, y lo estamos haciendo nosotros mismos a través de este taller virtual, meternos directamente en una ciudadanía digital, digamos. Ahora, las habilidades que nosotros construimos a través del ABP y las actitudes son tener distintas maneras de pensar. El estudiante empieza a comprender la idea que tiene el compañero o compañera y no solo escuchar su propia voz o escuchar la propia voz del profesor, digamos. También aprenden a tener maneras de trabajar, se empiezan a dar cuenta que hay formas de trabajar y hay formas que les va a producir problemas, peleas entre ellos y otras que se las van a solucionar. Entonces empiezan a aprender del trabajo mismo en el proceso. Aprenden a entender el mundo con sus diversas formas que tiene este. Y también aprenden estrategias para trabajar. Todas actitudes y habilidades que ojalá todos pudiéramos desarrollar y relevar en la educación escolar, digamos. El aprendizaje basado en proyectos es que no se enfoca, y alguien por ahí también lo dijo en la parte inicial, no se enfoca en hacer algo o aprender acerca de algo, sino que justamente se enfoca en que hagamos algo, pero ese algo no por hacer, sino que algo que sea importante para la sociedad, para nuestro entorno. Empezamos a sacarnos de la mente con ello también el hacer algo por lo individual, sino que hacer algo para un conjunto de personas. Empezamos a ver más allá de lo que a mí me beneficia, empezamos a ver lo que le beneficia al común de las personas. ¿Qué implica un proyecto exitoso? El proyecto exitoso implica una serie de etapas. En otros países esto se llama Gold Standard PBL en el fondo, y esto significa justamente el aprendizaje basado en proyectos, que tiene una serie de partes, ¿no es cierto?, que las vamos a mencionar inmediatamente, como la autenticidad, como el producto público, como la reflexión, como la voz y elección de los estudiantes, como la revisión, la propia indagación que tiene que ejecutarse. Vamos viendo en qué se trata, cuáles serían estos pasos. Lo primero es que tiene que existir un problema o una pregunta que sea desafiante. En esto, uno genera que los y las estudiantes puedan observar el entorno cercano, empezar a pensar en los otros. Por otro lado, al encontrar un problema, va a tener que hacer un proceso de indagación, de investigación, que es iterativa. ¿Qué significa eso? Que el estudiante o la estudiante, con ayuda, por cierto, todo el proceso del profesor y profesora, tiene que estar encontrando una pregunta, una respuesta a esa pregunta, encuentra una respuesta y se encuentra con 3 preguntas más. Y luego va a tener que responder esas 3 preguntas más. Entonces va a estar en una constante indagación que es mucho más allá que la consulta que nos pueden hacer a nosotros como profesores. Es decir, se produce un proceso de investigación real, in situ, donde incluso los profesores también vamos a tener que investigar para poder apoyarlos y aprender sobre la marcha con ellos y con ellas. Esto hace que el aprendizaje sea en tiempo real, digamos, y más significativo. Por ejemplo, una pregunta es, ¿cómo podemos mejorar el sistema de reciclaje de nuestra escuela para que podamos reducir el desperdicio? Estas son preguntas que han hecho mis propios estudiantes, por eso se los cuento. Segundo, para que un proyecto sea exitoso debe tener autenticidad. ¿Qué significa esto? Los proyectos auténticos pueden tener un impacto real en los demás, es decir, en la medida que yo voy resolviendo problemas, eso le da la autenticidad. Si yo creo algo que ya está repetido, que lo hago por cumplir con una nota, en realidad pierde autenticidad. La elección y la voz del estudiante tiene que ser propia. Esto le da un sentido de pertinencia. Por eso que las preguntas no pueden surgir del profesor, sino que tienen que surgir de la observación de los propios estudiantes.
tiene que haber una reflexión constante, y acá yo les voy a leer esta cita de Dewey, que es súper antigua, pero que es muy relevante. Dice, no aprendemos de la experiencia, aprendemos reflexionando sobre la experiencia. Es decir, ¿por qué no nos resultó esto? ¿Por qué nos equivocamos en esto? ¿Por qué no conseguimos que tal persona nos ayudara con esto? Es la reflexión que tienen que ir haciendo los y las estudiantes, y en ayuda con la reflexión que el propio profesor también o profesora también va realizando. Es decir, acá hay una reflexión conjunta. Otra etapa es la etapa de crítica y revisión, donde se establece precisamente el trabajo en equipo. Deben dar y recibir retroalimentación constructiva, y esto es dialógico, es decir, en ocasiones los estudiantes nos están diciendo, profesora, ¿sabe que no me ha revisado esto? O profesora, mire, no me respondió esta pregunta. Y por lo tanto, o me puede ayudar con este contenido que no lo logro encontrar, no lo logro investigar. Y allí la retroalimentación es para los dos lados, así como nosotros como profesores y profesoras le vamos a estar ayudando a los estudiantes a, mira, sabes que la selección que tú realizaste en internet no era la mejor, mira, buscan esto otro, o el problema que tuviste le provocó que el grupo se separara. Entonces, retroalimentemos, ¿en qué te equivocaste? ¿Qué crees tú que puedes mejorar para que el grupo se reconstruya? Ese trabajo en equipo, esa retroalimentación constructiva de ambas partes, hacia el profesor, hacia los estudiantes, va a favorecer lo que nosotros llamamos evaluación formativa. Y se va a dar de una forma autónoma, se va a dar de una forma espontánea, no de una forma casi creada artificialmente, sino que se va a ir dando en un constructo sumamente natural. Y lo otro que debe tener un proyecto exitoso es un producto público. El que sea un producto público tiene un impacto en la cultura escolar y también en el constructo de generar una comunidad de aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que se dé a conocer lo que estamos haciendo va a generar que los estudiantes, por ejemplo, yo he escuchado esta frase que se las voy a leer, esto es lo que nuestros estudiantes pueden hacer, estamos trabajando y aprendiendo más allá de las pruebas estandarizadas. Eso significa que no estamos cumpliendo con un currículum, estamos pensando en la sociedad que queremos construir, en lo que queremos mejorar de nuestra escuela, en lo que queremos mejorar de nuestro entorno. Y por lo tanto, lo que aquí surge es una validación y una valoración del trabajo del estudiante, del trabajo del profesor, pero al mismo tiempo una validación del constructo de comunidad, de esto de dejar de ser individuales y pensar en los otros. Y se empieza a establecer una cultura escolar que va en virtud de ayudar a los otros. Existen varios tipos de proyectos. Yo aquí, ustedes pueden como profesores tener la imaginación que crean. Yo traté de organizarlos en estos para que ustedes también lo vayan pensando. Yo puse estos tres que nos van más o menos a delinear algunos caminos que podríamos recorrer. Existen proyectos de investigación científica. Por ejemplo, yo he trabajado con mis estudiantes de tercero y de cuarto medio, trabajos como los que les estoy mostrando en pantalla, que son trabajos de proyectos de investigación científica. Uno es la biología del color de la piel, donde ellos le tomaron fotografía a un montón de personas y trataron de hacer como un test de los colores de la piel que se daban en la institución. Y luego hicimos el contacto, y acá es lo interesante también, hicimos el contacto con una universidad y con una persona que trabajaba en esa universidad y nos permitió sacar muestras de ADN de lo que estábamos haciendo. Entonces también se pudo configurar una investigación científica en profundidad, una investigación escolar. Por otro lado, un proyecto científico también fue el alargar la vida de los tomates, ¿no es cierto?, con genes. Esto lo hicimos más bien teórico, pero también fue un proceso de investigación propia de los estudiantes, donde ellos pudieron sacar información, trabajaron también con un científico que los ayudó. Entonces también es relevante involucrar a la comunidad, como ustedes lo decían al inicio. También existen proyectos de investigación sociocientífica. Por ejemplo, yo les muestro estos libros que se hicieron este año. Este es de El coronavirus, la mirada del trabajador. Es decir, ¿qué piensan los trabajadores? Uno podría haber hecho una investigación, un proyecto en la escuela de cómo lo estamos pasando, cómo lo están pasando los profesores, cómo lo están pasando las familias, cómo lo están pasando los estudiantes de básica, de media. O sea, uno puede abrir la investigación científica a lo social. Y entonces uno puede generar este tipo de trabajo. Mis estudiantes este año trabajaron precisamente con problemáticas ambientales y yo les quiero mostrar
estas dos revistas que hicieron. Esta es una revista que hicieron unos estudiantes el año pasado, y este es un manual que acaban de hacer mis estudiantes de cuarto medio. Yo se los voy a mostrar, voy a compartir la pestaña para que lo puedan ver y tener ideas también. Voy a compartir la pantalla nuevamente. A ver, déjenme ver inmediatamente dónde, si es que lo puedo compartir directo, si no... Ya, vamos entonces. Acá, por ejemplo, tiene una idea. No sé si logran ver la pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Esta revista la hicieron un grupo de estudiantes el año pasado, y acá ustedes ven que juntaron ciencias con medio ambiente. Entonces, este trabajo lo hicieron en forma virtual y recolectaron información, investigaron, y esto tenía el objetivo de colaborarle a la comunidad para que se enteraran de cosas que ocurrían en el medio ambiente y con ello motivarlos al cuidado del medio ambiente. Entonces, si ustedes se fijan, y estos son capaces de construirlo estudiantes. Y obviamente con la ayuda del profesor, hasta uno va aprendiendo en el camino técnicas que ellos van utilizando. Entonces, les voy a dejar de compartir para que puedan ver otro ejemplo. Y este es... Y ahora les muestro el otro ejemplo para... A ver, se me fue de nuevo, espérenme. Y este lo hicieron estudiantes recién, este está sacadito del horno, lo hicieron recién, me lo acaban de subir. Y obviamente esto está elaborado con evaluación formativa. Yo no sé si se ve la pantalla completa o se ve chiquitito. Pero no importa, pero para que vean cómo esto lo hacen en digital, y también tenía el objetivo de que esto involucrara a la comunidad, ¿se fijan? Y que la comunidad pudiera aprender sobre lo que está ocurriendo en el medio ambiente, formas de contaminación. Este era el objetivo que tenían ellos también este año. ¿Se fijan? Son ideas que van surgiendo. Ya, vuelvo al PowerPoint. Otras ideas, por ejemplo, crearon páginas web. Acá hicieron una página web para que la gente dejara de utilizar tanta ropa, ¿no es cierto?, de comprar tanta ropa. La industria de la ropa genera un montón de contaminación, y ellos generaron una página web para justamente contribuir a la toma de conciencia de esto. Ahora, ellos habían hecho un proyecto que sin la pandemia a lo mejor hubieran podido realizar en vivo, pero finalmente dedicaron igual su proyecto y lo reorientaron. Esa fue una de las problemáticas que tuvimos este año, la de la pandemia, y lo reorientaron y hicieron una página web para cumplir igualmente su objetivo. Otros hicieron Instagram, donde también hicieron todo virtual porque no podían hacerlo en forma individual. También han hecho proyectos de investigación científico-tecnológico. ¿Qué significa esto? Que construyen un producto, un aire acondicionado casero, por ejemplo, una casa para mascotas con material reciclable, puras botellas, por ejemplo, la botella en el inodoro, que fue uno también de los proyectos de este año, que era cómo hacer que la gente gaste menos agua en el colegio, porque a veces llegan y tiran la cadena, y se les ocurrió que iban a hacer la implementación de todas las botellas. Por ahora hicieron una revista virtual, pero que supuestamente lo van a implementar directamente en el colegio. O trabajar una fuente de agua, por ejemplo, con material reciclado, que podría permitir incluso trabajos para la ciencia, o para los profesores de ciencia, y también para la ornamentación del colegio. Ahora, los pasos que uno puede seguir en un ADP tienen que ver con, primero, un punto de partida. En ese punto de partida, los profesores deberíamos ayudarlos a tener un tema principal, una pregunta inicial, qué sabemos del tema, después formar equipos colaborativos. En estos equipos colaborativos, lo importante es que hayan estudiantes, ojalá que puedan involucrar a apoderados, ojalá que puedan contactar a un científico,
Ojalá que puedan involucrar más personas que solo los estudiantes. Ojalá que puedan involucrar a profesores de otras asignaturas para que incluso a lo mejor se pueden poner de acuerdo y trabajar en el mismo proyecto con otros profesores y así no sobrevaluar a los estudiantes. Definir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que hay que saber, cómo lo vamos a hacer, cuál es el producto final, digamos, cuál es nuestra meta. Después organizar y planificar. Es importante asignar roles, definir tareas, tiempo, intercambiar ideas en ello. Después buscar información, recopilarla, indagando, ¿no es cierto?, dónde tenemos que buscar esa información, analizar, sintetizar, poner puesta en común. Por eso que es importante también que el profesor constantemente esté ayudando a este proceso, digamos. Bueno, tiene que haber un momento también donde ellos tengan tiempo para producir el proyecto y presentar finalmente el proyecto, ¿no es cierto?, públicamente. Y obviamente todo esto tiene que llevar una evaluación y una autoevaluación, que esto va a ir en cada una de las etapas, digamos. La evaluación es importante de llevar a cabo en un tremendo trabajo como este, que podría ser un semestre, podría ser un año. Hay rúbricas, el propio Mineduc tiene rúbricas publicadas que tienen que ver, por ejemplo, con qué evaluar en los proyectos. Pensamiento crítico, por ejemplo, hay una rúbrica que está publicada en el Ministerio. Trabajo colaborativo, también está la rúbrica, que ustedes la podrían incluso adaptar o mejorar. Para presentar el trabajo también hay una rúbrica. Es decir, todos estos ámbitos ustedes los podrían poner y mostrárselo a los estudiantes para decirles que eso es lo que les van a evaluar. El pensamiento creativo, la innovación, el diseño del proyecto, la propia presentación. Es decir, ahí ustedes tienen un montón de cosas para poder, de actitudes y habilidades para poder evaluar. También les ofrezco, yo hace tiempo escribí esto como en abril, marzo, para que se puedan meter y ver cómo se puede trabajar precisamente la ABP en esta metodología virtual, digamos. Y para no aburrirlos más, les voy a proponer que nos vayamos a un trabajo grupal de 5 integrantes. La idea es que con el trabajo que hicieron de pensar en el entorno, que podría ser medioambiental o podría ser otro tema, puedan completar la ficha que está entregada, que yo la subí a la plataforma, o sea, que la subió la persona encargada de la plataforma, y que finalmente nos reintegremos en esta sala para poder compartir su experiencia y su reflexión. Y todas las consultas me voy a ir paseando por los grupos para que lo podamos trabajar. ¿Estamos claros con la instrucción? Sí. ¿Sí? Ya, entonces Gonzalo nos va a reenviar a distintas salas, los va a agrupar de más o menos 5 profesores. ¿Y tienen la ficha a mano ustedes? Sí, perfecto. Entonces vamos a completar esa ficha grupalmente y vamos a ir viendo, y yo voy a pasar por todas las salas para que ustedes... Sí. Muchas gracias por su participación, perdón por sacarlos tan abruptamente, o sea, hubiera estado todo el día con ustedes trabajando, pero los son súper cortitos. No sé si alguien tiene alguna pregunta última para ir cerrando el taller. No la vimos nosotros, profesora. No, pucha, que no me alcanzaron a tirar, no me tiraron para el grupo, pero... Duplicarte. Sí, eran muchas salas, no sé, yo la verdad que ni siquiera sé por qué salas me perdí. Oye, primero darles las gracias, motivarlos, pero absolutamente a que hagan el intento de hacer esto. La ficha de diseño para las salas que no logré entrar es solamente la puesta en marcha del diseño para que se atrevan a hacerlo. Y luego de esto, ustedes hacen el trabajo, ustedes lo pueden adaptar. La ficha más que me la tuvieran que entregar es para que ustedes tengan una base de una idea de cómo empezar a hacer un trabajo con sus estudiantes. Yo creo que ustedes tienen, por los ejemplos que me alcanzaron a dar las salas en las que estuve, tienen proyectos maravillosos, llévenlos a cabo porque sí se puede. Se van a encontrar con barreras y al igual que con sus estudiantes van a tener que aprender a resolver esos problemas, pero se puede y de verdad que se aprende mucho más, aprenden los niños y aprenden ustedes también. Así que los dejo porque ya estamos pasado el tiempo. Muchísimas gracias por escucharme y espero que les haya servido
en algo este taller para que puedan hacer ABP. Gracias, Karin. Yo creo que todos quedan súper clarificados y el trabajo, yo creo que lo más importante a lo mejor que sacar un resumen de todo, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, lo que nosotros sacamos en nuestro equipo, en nuestro grupo. Sin el trabajo en equipo, solito no se puede trabajar. No, acá es súper difícil trabajar solito, así que es súper importante eso. Gracias. La Vale parece que quiere hablar también. Profesora, una consulta. Sí, cuénteme. Hay una infografía que mostró en la presentación sobre el ABP, ¿está en algún libro? Decía de la editorial Aula Planeta, por lo que alcancé a recordar. ¿Algún libro que nos pueda como sugerir para comenzar este trabajo? Hay en el ministerio, yo se los puedo dejar con el grupo de ISEC, les puedo dejar el material para que lo puedan descargar y también leer. Bárbara está silenciada. Bárbara está silenciada. Perdón, es que después Karin piden la presentación y algún material anexo si tú quieres dejar el taller, entonces van a tener acceso los profesores. Ya, perfecto. Pero llegará al correo. Y cualquier cosa me escriben, pues sí, total, ahí me escriben a karingonzalesuchile.cl, se pueden también meter y me escriben y yo les puedo apoyar. Gracias, profesora. No, atrévanse, si no, al final todos nos equivocamos en el camino, pero atrévanse, porque si no se atreven, va a ser más difícil. Solo partiendo, aunque nos equivoquemos la primera vez, los invito a atreverse a hacer ABP. Eso. Nos faltó tiempo, sí, es verdad. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Chao. Muchas gracias. Que estén súper bien. Gracias, Chao. profesora. Profesora Melissa. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, que estén bien. Chao, gracias. ¿El correo lo puede anotar? ¿O me lo repite? Sí, lo anoto en el aquí. chat. En el chat ahí. Yo necesito el correo de la profesora Melissa Sepúlveda y de la profesora Giselle para compartirles el proyecto que estábamos realizando. Ángela, no te escuchamos. Es que alguien habla. Ángela, parece que hablaste. ¿Qué decías? No, solicitaba el tema del correo de la profesora. Gracias. Ah, ya. Ahora hay que ir al sincrónico para ver los PIP, perdón. Los planes de innovación pedagógica. Sí. Ya, nos vemos, que estén súper bien. Muchas gracias, Karin. Se hizo muy cortito. Muchas gracias por todo. Chao. Ahí en la sala principal, ahí. En la misma que ingresaron al inicio. Ya, salimos de aquí entonces. Sí, tienen que salir de aquí. Okay. Nos vamos a sincrónico. Sí, asincrónico, al inicio donde fue la inauguración. Sí. Claro, ya van a empezar los PIP. Ya. Chao, que estén bien, gracias. Chao, gracias. Chao. ¿Ya nos salimos, Bárbara? ¿Qué? ¿No voy a salir? Ya. Espera, ve a Rodrigo. Salir de la reunión. Paulina, hay que salir de aquí y también para salir de aquí volver a la sala principal. O sea, para que vayan saliendo. Gisela también. ¿Y dónde hay que ir? Silvia, tienes que ir abajo donde dice salir y después ir a donde asincrónico al botón, a la parte rojita que entraste al inicio para la inauguración. Y ahí en sincrónico van a estar las presentaciones a las profesoras. Ya. Entonces tienes que poner ahí abajo salir y después te va a ir a la página principal y ahí dice sincrónico en rojito y ahí en sincrónico pone ingresar y ahí está en la otra parte. Macarena se fue parece, pero para que vaya saliendo porque Gisela también lo mismo.
Ay, pero espérate.